Luego de varios años de esfuerzo en mi trabajo, decidí que merecía unas vacaciones, las cuales había ahorrado toda mi vida, para poder salir del país y conocer un nuevo lugar. Fue entonces cuando decidí que mi destino principal sería España, pues era un país el cual es rico en cultura gastronómica y tradiciones. Así que mientras organizaba los preparativos de todo esto, traté de economizar lo más que pude y buscaba algún lugar donde quedarme. Me pude encontrar una aplicación. Al entrar pude ver varias promociones y ofertas, de las cuales claramente me interesaba, pues eran bastante económicas a pagar un hotel. Así que mientras más buscaba encontré el lugar perfecto, pues este se ubicaba en el centro de la ciudad. Tenía una vista enorme y unas calles bellísimas. Así que sin lugar a dudas, inserté mi tarjeta y reservé aquellos días de los cuales me quedaría. Fue entonces cuando, después de pagar y cobrar satisfactoriamente, me dirigí al apartado de las opiniones, dudas y sugerencias. ¿Cuál fue mi sorpresa? Que todas ellas eran negativas, pues mencionaban que escuchaban ruidos extraños, presencias paranormales y un sinfín de comentarios de los cuales no estaba seguro si eran verdad o lo hacían solamente para evitar que este lugar tan barato no tuviera buena reputación. Sin importar lo que dicen los comentarios, decidí proseguir con los preparativos de mi viaje. Así que mientras más pasaban los días, mi emoción era cada vez más grande, pues era la primera vez que salía del país solo. Realmente merecía unas vacaciones. Eran un descanso que había sido bien ganado. Así que el último día, mientras preparaba mis maletas a puerta, tuve una pequeña corazonada, la cual no había sido tan positiva como yo esperaba, pues algo dentro de mí me decía que no acudiera a ese lugar, pero yo lo relacioné con los nervios que sentía en ese momento. Al tomar mi vuelo y llegar a la habitación, comencé a sentir una vibra muy pesada, como si algo malo estuviera a punto de ocurrir. Así que sin más dejé mi equipaje y salí a despejarme, pues me había quedado pensando en aquellas críticas sobre el lugar. Pero eso no iba a ser impedimento para arruinar mis vacaciones, sino todo lo contrario. Traté de dejar ese tema a un lado y seguir haciendo lo que realmente me correspondía, que era disfrutar. La primera noche en la habitación fue muy natural, pues quizás se había tratado del cansancio que tenía del viaje y del recorrido, pues me sentía agotado física y mentalmente para preguntarme si realmente había oído algo extraño ahí. Así que lo dejé pasar por los primeros 2 días, pero todo cambió en mí cuando en el tercer día, al momento de ducharme, escuché pasos en el cuarto, como si alguien hubiera entrado. Salí rápidamente del baño y con miedo me asomé, pues en ese momento lo primero que pensé era que alguien intentaba robarme mis pertenencias, pues yo era un simple visitante, así que era probable que sucediera. Pero al ver que no había nada, supe que había sido producto de mi imaginación, o que al menos había confundido aquellos ruidos con una presencia humana. Fue en este momento donde, cansado de recorrer aquellos bellos lugares de España, me recosté a lo ancho de la cama, coloqué un poco de música, comencé a mirar el techo. Fue de un momento a otro donde la música se apagó, al igual que las luces, así que pensé por un instante que la luz se había ido, pero al intentar pararme, esto no había sido posible, pues sucedió lo que muchos temen en esta vida: la parálisis del sueño, aquella que muchas personas conocen coloquialmente como que se te sube el muerto. Y aunque muchas veces había presenciado esta parálisis en mi vida, en este momento me preocupé y entró el miedo en mí, pues era la primera vez que me encontraba solo en un lugar que no conocía, y peor aún, que había tenido críticas negativas que había leído al adquirirlo. Así que mientras trataba de moverme o gritar,
Estuve de manos, pues mi cuerpo se encontraba totalmente inmóvil. Realmente no supe cuánto tiempo pasó, pues yo sentí las manecillas del reloj eternas. Pensé que realmente nunca iba a despertar, o al menos volver a mi realidad. Así que después de varios intentos en el fondo de mí, pude escuchar como una voz susurra mi nombre lento y agudamente. Esa voz nunca la había escuchado en mi vida, pues se trataba de un hombre, el cual me pedía que me retirara de ese lugar que le pertenecía. Así que después de varios intentos, pude abrir los ojos, y cuando desperté, ya había amanecido. Muerto de miedo salí de la habitación, me dirigí con el encargado del lugar, y le comenté lo sucedido, a lo que él comenzó a reírse, pues había dicho que esto había sido producto de mi imaginación, pues nunca nadie había tenido una queja de tal magnitud. Pero en el fondo me miró tan asustado que me comentó que me daría una cortesía de desayuno para que yo siguiera disfrutando mi estancia y olvidar lo sucedido. Analicé lo que había pasado la noche anterior. Quizá el hombre tenía razón, y todo eso había sido producto de mi imaginación o del miedo que me había planteado yo mismo. Así que decidí darle una segunda oportunidad, pues al final del día no tenía otro lugar donde quedarme, ni más dinero para pagar una habitación. Después de todo, había sido una mala noche, pero no mal viaje. Así que la noche anterior volví al hotel, traté de calmarme y me recosté nuevamente. Poco a poco comenzaba a conciliar el sueño, por fin de varios intentos, pero casi justo al momento de quedarme profundamente dormido, comencé nuevamente a escuchar aquella voz. Esta vez ya no decía mi nombre. Esta vez me pide ayuda, pues al abrir los ojos pude ver frente a mí a un hombre sentado. Era como si realmente fuera real. Lo miré por un momento. Este portaba un sombrero peculiar, camisa y unas botas grandes, y su cabello rizado. Este se encontraba de espaldas, así que no pude mirar su rostro. En este momento lo único que deseaba era gritar y pedir ayuda. Sentía como si estuviera dentro de una burbuja de la cual no iba a poder salir. Así que me armé de valor y la única opción era poder enfrentar a aquel hombre. Probablemente se trataba de un alma perdida, así que le pregunté qué era lo que quería o si podía ayudarlo en algo. En ese momento, aquel espectro no dijo ni una sola palabra, simplemente soltó un llanto que aún recuerdo y que siempre recordé por toda mi vida, pues era tan fuerte y tan profundo que en lugar de conmoverme, me causó un terror inmenso. Aquella alma perdida comenzó a hablar entre lágrimas, diciéndome que se encontraba encerrado entre esas 4 paredes y que en todos esos años ningún huésped había querido ayudarlo. Más bien, se iban del lugar lo más pronto posible para nunca más volver. Que después de tanto tiempo, yo era la única persona que se había quedado ahí a escucharlo claramente. Mi ser interior quería salir corriendo, como todos aquellos hombres y mujeres que lo hicieron anteriormente, pero no tenía la posibilidad económica para hacerlo, y también en el fondo quería saber qué era lo que realmente pasaba en ese lugar. Aquella alma perdida me confesó que había sido asesinado en ese cuarto, pues hace años había quedado de ver a un hombre que le debía una gran cantidad de dinero, por lo que éste no pudo pagarle, y el hombre de la única forma que pudo cobrarse fue a cambio de su vida. Son los únicos momentos que recuerda ese hombre, y que todo el mundo al verlo se asusta. Era como si se tratara de un fantasma, y aunque en el fondo esa era la verdad, aquel hombre aseguraba que todo esto había sido un sueño y que él sigue con vida. Claramente le dije que yo no podía ayudarlo, pues yo ni siquiera vivía en esa ciudad, que solo faltaba un día para irme. Y no porque huyera de él, sino porque no me correspondía estar en ese momento ni en ese lugar.
pero le dije que haría lo posible para salvarlo, o al menos encontrarle el descanso eterno que se merecía, pues al final del día se trataba de un alma perdida, la cual había sido inocente y no buscaba dañar a las personas. Fue entonces cuando pude conciliar el sueño y al día siguiente empacar todo lo que tenía. A pesar de querer huir de ese lugar, algo dentro de mí me decía que debía ayudar a aquella alma, a aquel siniestro hombre que al principio me daba miedo, pero después llegué a sentir una compasión por él. Al bajar a la recepción, le conté al de seguridad todo lo que había sucedido, a lo que me respondió que era verdad y que respetaba mi valentía, pues muchas personas afirmaban haber visto a aquel hombre y salir huyendo. En ese preciso instante el vigilante me dijo que no había nada más que hacer, que había tratado de todo para alejar a esa alma del lugar, pues lo que ellos realmente querían no era salvar a aquel hombre, sino salvaguardar a los huéspedes que llegaban a ese lugar. Pues después de todos aquellos acontecimientos, ya nadie quería rentar esa habitación. Al entender todo, no pude buscar una solución, más que desear que algún día llegue a ese lugar una persona, la cual estuviera especializada para ayudar a buscarle el descanso eterno. Así que tomé mis maletas y me fui del lugar, aunque recuerdo que en el avión podía escuchar su voz pidiendo ayuda, rogándome que me quedara a salvarlo. Pero esa situación no estaba en mis manos, y aunque un par de meses después de ese viaje continuó soñando con aquel espectro frente a mí, supe que quizá estaría por el resto de la humanidad encerrado en ese lugar, pues nadie estaría dispuesto a ayudarlo y principalmente salvarlo. Así que a partir de ese momento, siempre que alquilaba una habitación, primero leía los comentarios antes de proceder con el pago.